para que vamos a compartir. No sé, guachito. Ya, espérate, le voy a preguntar. Chiquillos, ¿se inscribieron ya para la PTU? ¿La prueba de transición? Sí, profe. Ah, ya. Que es que como mi marido trabajó en el CPEF, sabe todas esas cuestiones, pues entonces me decía que ya se tendrían que haber inscrito, que era como en esta fecha. Ya, Sí, terminan el 21 de agosto. Sí, pues, que a poco. Ya, en este problema lo que decía era que el tiempo de vaciado en minutos de una barrica, que nosotros le decimos más barril que barrica, está llena de vino, ¿ya? Para los borrachitos. Y el tiempo de vaciado es inversamente proporcional al flujo del líquido que se deja salir. Entonces, lo primero que quiero que entiendan es que acá sucede que esta barrica tiene 500 litros, ¿ya? Esa es su capacidad total. Por aquí sale el flujo, el vaciado, digamos, ¿ya? Por este hoyito va saliendo el vino y obviamente aquí, como dice R, no dice un dato fijo, el tiempo que se demora en vaciar va a depender de qué tan grande sea el radio o tan pequeño, ¿me entienden? Mientras más grande sea el radio, mayor el aumento del radio, significa que el flujo también es mayor y el tiempo de vaciado va a ser menor. Por eso es que es inversa, porque las proporcionalidades cuando eran directas eran cuando variaba una variable y subía esa variable y la otra también subía. O al revés, una bajaba y la otra también bajaba. En cambio, cuando pasa que una aumenta y la otra disminuye, es una proporcionalidad inversa. Esta es inversa porque mientras más grande sea el radio de este circulito, va a ser más grande el círculo también, va a ser menos el tiempo que se demora en vaciar la barrica, el barril. Por eso es que aquí dice que es inversamente proporcional. Y para resolver el primer ejercicio, dice, plantea la función que modela el tiempo en función al radio del agujero. Les voy a mostrar, les voy a compartir algo de internet para que me entiendan lo que les voy a explicar. Aquí hay un ejemplo que es de proporcionalidad inversa. Dice, supongamos que 3 pintores tardan 20 días en pintar un mural. O sea, 3 pintores se demoran 20 días en pintar el mural. Aquí hay una tabla que dice los pintores y el tiempo. Nosotros estamos aquí. 3 se demoran 20 días. Pero ahora, si el pintor fuera, no sé, pues en vez de 3, fueran 2, se demoraría 30. Si fuera 1, se demoraría 60. Si fueran 4, se demorarían 15. Si fueran 5, se demorarían 12. Ahora uno dice, ¿pero cómo se puede sacar esto más rápido? Es porque esto se multiplica y en todos los casos me tiene que dar 60. Esa es la constante de proporcionalidad, que es un valor fijo. Entonces, si ustedes se fijan aquí, 1 por 60 da 60, que es mi constante de proporcionalidad. 2 por 30 también da 60. 3 por 20 también es 60. 4 por 15 también es 60. 5 por 12 también es 60. Si fueran 6 pintores, ¿cuánto tiempo se demorarían? ¿Cuántos días? Si fueran 6, si aquí hubiera un 6, aquí abajito. ¿Cuánto sería? Fíjense, cuando yo lo multiplico, 10, justamente, porque 6 por 10 me daría 60. Entonces, esto que está aquí es lo que vamos a aplicar en el problema. Lo que tenemos fijo nosotros en el problema es la capacidad total que tiene la barrica, que son los 500 litros. ¿Se fijan? Esa va a ser mi constante de proporcionalidad. Y aquí vamos a suponer que, no sé, porque está el tiempo, ¿ya? Y aquí el flujo de salida. Entonces, cuando ustedes multiplican el tiempo por ese flujo de salida, les va a tener que dar igual a 500. O sea, si el tiempo de salida va subiendo, digamos, significa que el flujo es más chiquitito. O sea, el hoyito es más chiquitito, por eso se demora más.
esa es como lo que vamos a utilizar para poder resolver este problema. Les voy a compartir de nuevo el problema. Aquí dice, plantea la función que modela el tiempo en función del radio del agujero. Entonces uno aquí pone t por el tiempo, por el flujo, que serían como los valores que van en la tabla, a eso me refiero. T por el flujo, que es esto aquí, de aquí sacamos ese flujo, o sea, lo dan. No es una cosa que hayamos usado una fórmula para sacar este flujo, no. Aquí se los dan, ese dato. El tiempo por ese flujo me tiene que dar igual a 500, ¿sí? ¿Por qué? Porque a medida que va pasando en un tiempo, si yo ese tiempo lo multiplico por lo que va saliendo, me tiene que dar siempre igual a 500. Si el tiempo, por ejemplo, va subiendo, el flujo va disminuyendo. Y viceversa, si el tiempo es chiquitito, se va disminuyendo, significa que el caudal, lo que está saliendo, es mayor. Pero siempre queda igual a 500. Y cuando ustedes ya tienen esto planteado, como dice, determina la función del tiempo en relación del radio, significa que el tiempo va a ser lo que tienen que despejar, va a ser como la F, Y en cambio, el radio, que sería sería como la X, como cuando uno pone F de X, aquí va a tener que ser T y entre paréntesis DR, ¿ya? Yo no le puse al tiro el R aquí para facilitar el cálculo más, pero al final la vamos a agregar. Entonces lo que tenemos que hacer es despejar la T. Y estos valores que están todos multiplicando, ¿ven? El 50, el pi y el R al cuadrado, están todos esos multiplicando, esos van a pasar dividiendo, ¿sí? Porque pasan para el otro lado con la operación contraria, va a quedar así, T igual 500 dividido por 50 pi por R al cuadrado, todo aquí abajito. ¿Se fijan? Ahora, en este caso particular, esta fracción que tiene 500 y 50 abajo, se puede simplificar por 50, porque cabe justo. El 50 en el 500 cabe 10, y el 50 en el 50 cabe 1, y en ese caso no es necesario escribirlo, así que lo vamos a borrar nomás. Entonces arriba, como les decía yo, les queda 10, y abajo queda el pi y el r, porque el 50 quedó como 1, que no se puede, no es necesario. Y aquí ven, aquí les puse este de r. Este r es como mi x, y el t es como la f que yo le pongo, como si tuvieran f de x igual 10 partido por pi por x al cuadrado. ¿Se fijan? Porque esta es la x, la r, ¿ya? Esta ya es la función que les permite ir calculando en la medida que ustedes le dan un radio, un determinado número de radio, por ejemplo, le podemos poner, no sé, por 1 centímetro. Ya, si le ponemos 1 centímetro, va a quedar 10, aquí va a quedar pi, 1 al cuadrado es 1 por pi, y esto se divide, y les da el flujo de salida. ¿Se fijan? Si le ponemos 2, así. A medida que le vayan ustedes agrandando el orificio, como esto va a ser una división por un número que va a ir creciendo, esto se va a ir achicando. Entonces el tiempo va a ser cada vez menor. ¿Se fijan? Ya, esa es la primera pregunta, la letra A. En la letra B dice, ¿cuáles son los coeficientes A y N de la función potencia? Recordemos que la forma que tenía la función potencia era f de x igual a por x elevado a n. No sé si me entienden la idea así nomás. Es a por x elevado a n. El a es el coeficiente que iba delante de la función. A ver, voy a ver si tengo una para mostrarles de los que veíamos antes. Y no me deja retroceder, ¿por qué? Ah, no me... Profe, pero ahí como estaba en fracción, ¿no se colocaba negativo el n? Exacto, ¿No? justamente, aquí me fui al principio, ya. Aquí se fijan que nosotros cuando justamente teníamos acá este ejercicio, yo ahí les puse que hiciéramos, poníamos la asociación, y justamente como tú dices, Patricio, aquí en esto que les estoy mostrando ahora, el A era 30, ¿sí? Porque es el número que está delante de la T. Este era cuando era lo de la anestesia, ¿se acuerdan? Y justamente el n era ese número, pero cuando queda abajo, yo les decía que queda con exponente negativo, así que era menos 2. Aquí el A era 30 y el n era menos 2. ¿Se fijan? Ahí después nosotros ahí lo pusimos, ¿ven? A 30, n menos 2. Porque uno era este número y el otro era el exponente. Si lo ven así, tienen que tener ojo de que si está abajo significa que
el exponente es negativo, porque está escrito como una fracción, y así se escribe después como, para escribirlo al lado, se le pone un exponente negativo. O sea, son cosas que están equivalentes, ¿ya? Después vimos esta otra, y en esta otra también pasaba lo mismo. Pues aquí el A era 30, que era otra anestesia, y aquí el N, que era el 3, también se ponía negativo por la misma situación. Entonces, acá en el problema que tenemos, ay, me fui muy abajo, espera, ruedito, ahí está. Aquí, en este caso, el A, tienen que fijarse bien, es toda esta parte, es todo este número, ¿se fijan? Porque el 10 es un número como parte del número del coeficiente A, pero el valor pi que está aquí abajito también es parte, ¿ya? ¿Por qué? Porque este es un número pi, no es una variable. Pi es 3,1419, o sea, son un montón de decimales, pero es un número nomás. Quizás no es muy bonito, pero es un número. Entonces acá mi A es 10 partido por pi, y mi N es este 2, este exponente de aquí. Pero es negativo porque está abajo, porque está dividiendo. Cuando quedaba, si esto hubiese quedado aquí al ladito, ahí sería positivo, ¿ya? Entonces, esos son los valores. Después dice, ¿cuál es el dominio de la función? Ya, pensemos. El dominio son los valores que toma la X, que en este caso sería la R, el radio. Entonces, ustedes ahí tienen que pensar qué valores toma el radio, qué valores podría tener. Por ejemplo, el radio, ¿podría ser un número negativo? ¿Existe la medida de un radio negativo? Eso tienen que pensar. Y ustedes, bueno, dicen, las medidas, como les dije la otra vez, no son negativas. O sea, la medida de una mesa, la medida de las cajas que veíamos en la clase pasada, no son nunca negativas. Y la medida del radio tampoco es negativa. Así que no es negativo. ¿El radio podría ser cero? ¿Podría ser un radio cero? Piensen, si hubiera aquí un radio cero, significa que este orificio ya no existiría, porque radio cero significa que no hay ningún hoyito. Y si no hay hoyito, ¿hay vaciado? ¿Se podría vaciar el barril, la barrica? No. No, Así que tampoco puede ser cero. Tiene que ser mayor que cero, ¿sí? Mayor que cero, aunque sea muy chiquitito, como, no sé, como el hoyito de una aguja cuando uno pincha, igual después gotita, gotita, de a poquito, se terminaría vaciando. Es mucho tiempo, pero se vaciaría, ¿ya? Ahí subiría harto el tiempo. Pero este puede ser, por ejemplo, 1, podría ser 1,5, podría ser 2, 2,3, o sea, el R podría ser muchos valores. ¿Hasta qué valor podría ser? ¿Cuál es el máximo valor que podría tener en este barril el R? ¿Cuál sería el máximo? A ver, piensen. Miren, fíjense en esto. Aquí, a ver si no se ve bien, yo les digo. 100. Aquí, este es el diámetro, ¿ya? El diámetro, que es 100 justamente, 100 centímetros. Entonces, 50. 50, muy bien, Camila. Justamente, aquí lo máximo que podría medir el radio, porque el radio es la mitad del diámetro, sería esta parte o esa, bueno, la de allá, da igual. Tiene que ser máximo 50. No podemos ponerle a R, por ejemplo, 60, porque eso ya está fuera del barril, pues no cabe, no se puede. Entonces aquí el dominio es un intervalo que va entre el 0 y el 50, ¿sí? El 0 aquí va abierto porque, como les decía, no puede ser 0 y por eso va dándole la espalda al 0, pero el 50 sí puede ser. El 50 significa que es como que le sacáramos la tapa nomás al barril, ¿me entiendes? Y ahí, no sé, pues yo creo que se demorará unos 2 segundos, súper poco, porque es cuestión de abrirlo y queda todo fuera. Entonces, aquí, este es el intervalo que sería el dominio. Estos son los valores, son infinitos igual, o sea, no es que no piensen que porque es un intervalo de 0 a 50, porque aquí hay son números reales. Así que está, por ejemplo, 1,3, 1,35 podría ser, 2,4, 2,7, todos los decimales que ustedes se imaginen que pueden estar contenidos aquí, están. Así que igual es una cantidad infinita de números. Ya, ahí nosotros terminamos con el video de la función y ahora les voy a explicar la guía. La guía es sencilla y yo confío en que ustedes la van a entender muy rápidamente, sobre todo los que han estado en todas las clases. Ya, aquí espero que puedan ver la guía
La guía son dos problemas que están relacionados, así que por eso no les puse aquí número 1 y número 2. Les voy a leer el enunciado, ¿ya? Analiza la siguiente información. La cantidad de basura en toneladas que se genera mensualmente por cada millón de habitantes en cierto país está representada con el siguiente gráfico. Este es el gráfico. Y esta de aquí es la función. Esta es la función potencia, ¿ya? Entonces les explico un poquitito. Aquí no hay una tabla como en lo otro que les mostré yo, pero ustedes pueden hacer fácilmente la tabla. Es cuestión de que pasen estos valores a la tabla si les sale más fácil. ¿Cómo lo podrían hacer? Tendrían que poner el X, serían los millares de habitantes, los millones de habitantes. Los millones de habitantes serían mi X, y las toneladas de basura serían como el eje Y, digamos, o el f de X, ¿ya? Entonces aquí en el X podrían poner, por ejemplo, el 1, y el 1 apunta al 2,8. Les digo al tiro 2,8 porque no se ve mucho la coma aquí, por el puntito. 1 y aquí es 2,8. Cuando son 2 millones de habitantes, la basura en toneladas son 11,2. ¿Se fijan? Cuando son 3 millones de habitantes, la basura que arrojan son 25,5. Y así sucesivamente. El 1, el 2, el 3 lo pueden poner en el eje X, como les decía yo, que van a ser los millones de habitantes, y en el eje Y se ponen el 2,8, el 11,2, que son los pares ordenados, que son las toneladas de basura que se van generando. ¿Entienden lo que les dije recién o no? ¿Van entendiendo o no, chiquillos? Miren, aquí no está la tabla, pero ya están puestos los puntos como que irían en la tabla, pero no todos los puntos. Pero aquí les indican los pares. La primera coordenada corresponde a los millones de habitantes. 1 millón, 2 millones, 3 millones, hasta 10 millones de habitantes. Este igual es un gráfico infinito, pero siempre los gráficos uno les muestra una parte nomás. Y acá están las toneladas de basura que se van generando. Cuando es 1 millón de habitantes se generan 2,8 toneladas, son en toneladas, de basura. Cuando son 2, son 11,2. Aquí les pusieron los pares, porque aquí mirarlo así como al ojo es muy difícil, pues tienen que... Por eso se los pone uno aquí. Cuando son 2, o sea, cuando son 3 millones, son 25,5. Cuando son 4, son 44,8. Con 5 son 70 millones, o sea, perdón, son 70 toneladas de basura. Con 6 millones de habitantes son 100,8 toneladas. ¿Se entiende la idea? ¿Cómo salieron estos valores? Con esta función salieron. O sea, si ustedes, por ejemplo, aquí en la X reemplazan el 1, les va a quedar f de 1 igual 2,8 por 1 al cuadrado. El 1 al cuadrado es 1 por 1, y 1 por 2,8 me da 2,8. ¿Ven? Ahí salió el primero. Si ustedes ponen el 2, aquí les va a quedar 2 igual 2,8 por 2 al cuadrado. 2 al cuadrado es 4, y 4 por 2,8, ahí 4 por 8 son 32, 3 de reserva, 4 por 2, 8, 9, 10, 11. Ahí les dan los 11,2. ¿Se fijan? Si ponemos el 3, ahí ponen f de 3, 2,8 por 3 al cuadrado, el 3 al cuadrado es 3 por 3, 9, y 9 por 2,8 se multiplica, y ahí les va a generar el 25,5. ¿Se entiende o no? ¿Chiquillos? Sí, profe. ¿Sí? Ya, espero que los demás también lo estén entendiendo. El pato lo entendió. Ya, entonces con esta información ustedes tienen que poner contestar la pregunta. Aquí, en esta función, ¿cuánto sería el A y cuánto sería el N? A ver, ¿cuánto sería A? Miren la función. El A es el número. 2,8, ¿no? Sí, Y ese es el... N2. Exacto, muy bien. El número, el coeficiente, el que está delante de la X, ese es el A. Y el N es el exponente, que sería en este caso 2. En esta otra que aparece aquí, el A sería el 19,2 y el N sería el menos 3. ¿Se fijan? Y aquí no necesitan como fijarse que está abajo porque ya está al lado y ya está con el signo que corresponde. O
sea, ya no tienen que tener esa complicación, ¿se fijan? Ya, aquí, la letra dice, si consideramos que en el mundo hay 7.530 millones de habitantes y que la producción de basura es similar en todas partes, ¿cuántas toneladas de basura se generan mensualmente en el planeta? Este ejercicio lo que tienen que hacer es reemplazar estos millones de habitantes aquí, es la X, digamos. Ustedes aquí van a tener que poner F de 7.530 igual 2,8 por 7.530 al cuadrado. El 7.500 al cuadrado es el que tienen que sacar primero. En eso nomás tienen que tener ojo. No se multiplica primero, primero se saca el cuadrado. O sea, ustedes dicen 7.530 por 7.530 o 7.500 y lo elevan con el triangulito, con la función potencia que ustedes tienen en la calculadora, lo pueden elevar al cuadrado y ese resultado que les da, ahí lo multiplican por el 2,8, ¿ya? Así como les estaba explicando antes. En la B dice cuál es el dominio y el recorrido de la función. Ahí usted lo único que se tienen que fijar es si los números que tienen aquí son todos los números reales, el dominio se ve acá. El dominio se ve en la X. El recorrido se ve acá, en los números que me van saliendo las toneladas de basura. ¿Se fijan? Entonces, aquí se tienen que fijar principalmente en cosas así como los signos. O sea, si son todos los reales, significa que los millares de habitantes deberían poder ser, porque no les estoy diciendo que se hace. Podrían ser negativos los habitantes, podrían ser cero los habitantes, podrían ser positivos. Se tienen que fijar principalmente en eso. ¿Por qué? Porque ustedes lo que tienen que poner en su respuesta del dominio y el recorrido es si es todos los números reales. Si son todos los números reales, están incluyendo los negativos, los positivos y el cero. Si son solo los reales positivos, si son los reales positivos y el cero, si son los reales negativos y el cero, o solo los reales negativos. Eso es lo que tienen que poner como respuesta, ¿me entienden? Tanto en el dominio como en el recorrido. Y para eso, fíjense en el gráfico. Fíjense qué tipo de números son estos de aquí. Pues, si son negativos, si son positivos, y acá también. Y lo otro, fíjense si tiene sentido o no tomar el cero, porque el cero aquí serían 0 habitantes, producen 0 basura. Eso sería como la visión lógica, ¿me entienden? Eso es lo que tienen que poner aquí en la B, ¿ya? ¿Qué representa cada variable? Tienen que poner con palabras lo que son esto y lo que es esto, que ya se los mencioné montones de veces mientras les explicaba. ¿Qué cosas son? O sea, por ejemplo, en la anterior, en las que yo les mostré en el PPT anterior, había, por ejemplo, una en que eran días, y eran las visitas en los anteriores, cuando eran las visitas del maquillaje mal hecho, entonces eran días y visitas. Había uno que eran los que seguían a un actor popular, eran los que estaban suscritos, entonces eran las personas que se suscribían, esa era una de las variables. En otra eran las que vimos en las clases pasadas, era la concentración de la anestesia y el tiempo. Esas eran las variables. Entonces ustedes para las variables de acá, que representa cada variable, tienen que mirar esto y esto, que serían esto de aquí, esto que sale ahí. ¿Ven? Ahí. Cantidad de basura, fíjense, millón de habitantes. Esas son las palabras clave. ¿Ya? No les digo más porque no quiero que lo hagan ustedes solitos. Ya. Si en este país, ahora es en el país, no en el mundo entero, porque estos de aquí en la letra A están calculando la basura que se produce en el mundo entero. Aquí dice, si en el país del que estamos hablando, que es ficticio, hay aproximadamente 19,2 millones de habitantes, ¿cuántas toneladas de basura generan mensualmente? Ya, chiquillos, díganme, ¿qué tienen que hacer aquí para sacar ese valor? Ahora no se los quiero decir, yo quiero que me lo digan ustedes para que sea más participativo, ¿ya? En el país hay 19,2 millones de habitantes. ¿Cuántas toneladas de basura se generan mensualmente? ¿Qué creen ustedes que hay que hacer? Soy todo oído. Si quieren me lo escriben en el chat. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer con este número? Este número para sacar la basura, ¿cuánta basura? Tienen que usar esta función. ¿Qué habría que hacer? ¿Se reemplaza por X?
Sí, justamente. No sé quién me contestó, pero sí, muy bien. Se reemplaza justamente, aquí se pone 2,8 por 19,2. Bueno, aquí también lo pueden poner. El 19,2, o sea, f de 19,2 igual 2,8 por 19,2 al cuadrado. Pueden usar la calculadora, yo les doy permiso. Como si no la usaran nunca. Ya, Profe, dime. pero al ser, como dijo usted, mundo y país, ¿no se hace algo diferente? No, porque por eso es que aquí dice que, por ejemplo, en esta, cuando había que sacarla del todo el planeta, decía la producción de basura es similar en todas partes. Al decirles que es similar, les están diciendo que en todos los países se utiliza como esta misma fórmula para determinar la basura que arrojan. Tienen que decirles eso, porque si no les dicen eso, tendríamos que usar como una fórmula distinta por cada país, pues, ¿me entiendes? Y de ahí sumarlas, si quisiéramos saber la producción de basura en todo el mundo, ¿me entiendes? Y por eso es que dicen que son similares. Si no dijeran que son similares, tendrían que decirle, ya, por ejemplo, en México se usa esta fórmula, en Estados Unidos se usa esta otra, ¿me entienden? Va a depender como del lugar, la tanta basura que pueden echar. Por ejemplo, en un país como desarrollado, lo más probable es que generen más basura que un país que no lo es tanto, porque parece que el ser humano construye más cosas, pero también construye más basura de paso, ¿ya? El procedimiento algebraico es el mismo. O sea, aquí para la A se reemplazan los 7.530 y para acá, el caso del país, se reemplaza el 19,2. La única diferencia es que aquí estamos hablando a nivel mundial y por eso aquí son 7.530 millones de habitantes y en cambio aquí solamente estamos hablando de un país, así que es menos, ¿entiendes? Pero el procedimiento es el mismo. ¿Ya? ¿Quedó más claro o no? Ya, profe, gracias. Ya, después dice, esta es la otra función, está relacionada con la anterior, por eso es que, como les decía, nos salen casi como número 1 y número 2. Dice, la función que modela la cantidad de basura que se reduce a fin de mes en toneladas por cada millón de habitantes que recicla está dada por esta función, ¿ya? Esa es la función, y este es el gráfico. Les explico un poquitito. Estos son los millones de habitantes, y esto es lo que va disminuyendo de basura, o sea, por ejemplo, aquí estos 3 millones de habitantes quedan al final con 0,71 de basura. ¿Qué pasó con el resto? Se recicló. ¿Se fijan? A medida que va pasando, digamos que va aumentando la cantidad de millares de habitantes, como que pareciera que es más probable el reciclaje. Se recicla mucha basura que va tendiendo a ser como cero, como que ya después de mucho, sería muy poquitita la basura que se bota, porque el resto todo quedaría reciclado, ¿ya? Entonces, y acá son las toneladas también de basura, pero aquí, ¿por qué va bajando? Porque el resto de la basura que digamos que se producía en la anterior, que aparece aquí, ¿ya? Se está reciclando. Entonces, en el efectivo se está botando mucha menos basura de la que realmente hay. Es súper positivo eso, ojalá se fuera así, que fuera como disminuyendo y que fuera bien poquito. Y esta función potencia es una función de exponente negativo. Por eso es que tiene esta forma, ¿sí? Es una función impar, las impares eran las que tenían esto así, y el otro lado acá. Pero aquí como no toman los negativos, por eso aparece solo una parte, porque no existen los habitantes en negativo, ¿ya? Y la basura es muy negativa en el sentido de, pero no se mide en negativo, ¿ya? Se mide igual en toneladas positivas. ¿Ya? Entonces acá, les vuelvo a explicar, aquí a medida que aumentan los millares de habitantes, aquí la basura que van quedando es menos porque el resto se está reciclando. Esa es como la idea de este gráfico, ¿ya? Dice, mientras más habitantes reciclen, menos basura habrá a fin de mes. ¿Ven? El valor 19,2, este es súper importante para que entiendan lo que hay que hacer después. Este que es el que está aquí, ¿ven? Corresponde a la cantidad de millones de habitantes que hay en dicha localidad, ¿ya? O sea, estos son los habitantes que hay en este país ficticio que nos nombraron al principio, ¿ya? Y es el número que va aquí adelantito, ¿se fijan? La letra D dice, ¿cuál es el dominio y recorrido de la
función. ¿Qué representa? Esta pregunta es muy similar a la otra que se les había hecho antes. El dominio lo sacan de aquí y tienen que poner si es los reales, si es R+, si R más y 0, R menos, R menos y el 0. Y el recorrido se saca de acá. Solo tienen que poner eso. Si son los reales o son R más o R menos, eso, nada más. No tienen que poner los números, ¿ya? ¿Qué representa? Ahí ustedes le ponen grupo. Tienen que poner ahí qué simboliza esto y qué simboliza esto. ¿Ya? Eso. Similar a lo que hay que hacer aquí en la letra B. Como lo mismo. ¿Ya? Después la letra D dice, si en Chile hay 18 millones de habitantes, ¿cuál sería la función que modela el mismo comportamiento? Yo para esto, en el PPT, le hice un PPT, una paginita, para explicarle eso con otros números, ¿ya? Para que se entienda. Así que les voy a compartir eso que puse en otra diapo que había puesto en el PPT. Acá. Ya, yo aquí les puse, uy, no sé por qué esta barra me molesta acá, no se puede correr más. Dice, si en Chile hay 12 millones de habitantes, ¿cuál sería la función que modela el mismo comportamiento? Ya, lo que quiero explicarles, bueno, ahí sí quedó bien, es que aquí en el ejercicio de usted dice, si en Chile hay 18 millones de habitantes, yo se los voy a hacer aquí suponiendo que en Chile hay 12 millones de habitantes. Lo que hay que hacer es copiar la misma fórmula anterior, la que decía 19,2, pero lo que tenemos que hacer es ponerle en vez de 19,2, 12. Eso es lo único que hay que hacer. Porque por eso yo les decía, anteriormente decía, si en la localidad, el 19,2 decía corresponde a los habitantes que hay en dicha localidad. En esta localidad que es Chile, en este ejemplo que les puse yo aquí, hay 12 millones de habitantes. Así que por esa razón es que mi fórmula va a quedar así. 12 por x elevado a menos 3. Esta parte es igual a la fórmula que les puse anterior. Lo único que cambió fue este número, que en la fórmula anterior era 19,2 y que yo ahora le puse 12 porque tienen que ponerle ahí la cantidad de millones de habitantes que tiene el país. ¿Me entienden? ¿Sí o no? Sí, profe. Ya. La letra F dice, ¿cuántos millones de habitantes deben reciclar en Chile para reducir la cantidad de basura a 0,01 toneladas? Ya, aquí no les están pidiendo las toneladas de basura, le están pidiendo cuántos habitantes, o sea, lo que les están pidiendo es la X, para que les dé este resultado. O sea, aquí hay que calcular lo que yo les decía años anteriores, meses anteriores, la preimagen. Cuando yo les decía hay que igualar el valor, o lo usamos también en las inecuaciones la otra vez. Aquí tenemos que poner la función que es esta, porque este es mi caso, para el caso de Chile, y yo estoy suponiendo que tiene 12 millones de habitantes, y le puse la función que sea igual a 0,01 toneladas, que son las toneladas que aparecen aquí. Aquí lo que hay que hacer es despejar la X, y eso me va a dar la cantidad de habitantes, para que se pueda reciclar esta cantidad, que es muy poquitito, o sea, para que quede muy poquitita basura, ¿ya? Primero el 12 lo pasamos dividiendo, aquí, ahí, ¿sí? 0,01 dividido en 12, ¿ya? Y esta parte no la puedo usar así con exponente negativo. Entonces, lo que vamos a hacer es dar la vuelta. ¿Se acuerdan que cuando el exponente era negativo, se ponía un 1 aquí abajo y esto se da vuelta para tener el exponente positivo? Eso es lo que vamos a hacer. Ahí, ¿ven? Puse el 1 abajo y esto lo di vuelta y así el x me quedó elevado a 3 positivo. Pero no me convence mucho este número abajo, porque necesito tenerlo arriba. Y un truquito es pasar multiplicando así para allá, pero también pueden hacer inmediatamente darlo vuelta. Lo pueden dar vuelta aquí y acá, por la igualdad. O sea, igual va a quedar como, digamos, el XQ al lado del 12 y el 1 al lado del 001. Se dan vuelta las dos cosas, digamos, ¿me entienden? Ahí, así y así, ¿ya? Ese truco es ¿para qué? Para que la X quede aquí arribita y no abajo, porque si no me va a molestar. Si no, lo otro es que ustedes digan, este X cubo pasa para allá multiplicando, el 0,1 pasa para acá dividiendo, y el 12 que está dividiendo pasa para allá multiplicando el 1.
pero igual les va a quedar lo mismo que está acá, solamente que les van a quedar como esto para allá y lo otro para el otro lado. Pero encuentro que cuando son dos, les conviene más hacer esto. Se puede hacer, porque hay una igualdad de por medio. Se pueden dar vueltas las dos expresiones, pero tienen que dar vueltas las dos. A diferencia de lo que habíamos hecho aquí, que aquí lo dimos vuelta, pero porque el exponente es negativo. Es distinto. Ya, aquí esto se divide, y al dividirlo, el x aquí, chao nomás, no es necesario ponerlo allá. Entonces les queda x cubo igual 12 dividido por 0,01 me dio 1200, eso lo saqué con la calculadora. Y para sacar, tenemos que sacar raíz cúbica. La raíz cúbica de este número para dejar la x sola. Y yo aquí les puse cómo lo tienen que escribir en la calculadora. Tienen que poner 1200, que es esta cantidad, lo ponen dividido con el, o sea, elevado, perdón, elevado con el XY, o las calculadoras algunas tienen este símbolo, el triangulito, que le salga el triangulito. Ustedes ya lo han usado antes, así que deben cacharlo más. Ya, y aquí se pone el paréntesis, ponemos 1 dividido en 3, ¿ya? Para que así le saque raíz cúbica, y no que lo eleve al cubo, sino que estamos sacando la raíz cúbica. ¿Entienden la diferencia? Y eso les va a dar, en mi caso aquí me dio que la X es 10,63 millones de habitantes. Esta es mi respuesta. ¿Se fijan? Con 10,23 millones de habitantes voy a llegar a obtener una basura de 0,01 toneladas. Y el resto todo se recicló, se fue a reciclar. ¿Ya? Y la última pregunta, que a poquito rápido, ratito, pero estamos terminando de explicar y ya queda poquitito. La última pregunta dice, ¿cuál de las funciones anteriores es creciente y cuál es decreciente? Ustedes eso lo hacen visualmente, tienen que mirar nomás. Miren esta función, esta es la f, le puse f justamente para diferenciarlo. Entonces aquí, esta es la f y esta es la g, ¿ya? ¿Se acuerdan cuando vimos cuando crecían, cuando decrecían, subían, bajaban? Eso es lo único que tienen que poner acá. Pueden poner, o sea, dicen, la función f es creciente, o la función f es decreciente. Y este es lo mismo, la g de x es decreciente o la g de x es creciente. ¿Se fijan? Tienen que poner la respuesta aquí con palabras. ¿Cuál es la creciente y cuál es la decreciente? Nada más. ¿Se entendió? ¿Chiquillos? Sí, profe. Sí, porque esto es visual nomás, mirando nomás que ustedes pueden dar, fíjense, pues aquí, ¿qué va pasando con la basura? Y acá, ¿qué va pasando con la basura? Porque eso les va a indicar si crece o baja. Y como les decía, pueden usar como, si les resulta más cómodo, poner todos estos datos en una tabla, si es que quieren, es opcional, porque en realidad no es que sea estrictamente necesario, lo importante es que vayan entendiendo que la primera coordenada son los valores de los millares de habitantes, y la segunda coordenada es la basura que se va generando. Eso nomás, ¿ya? ¿Ya? ¿Tienen alguna duda? Porque ya queda menos de un minuto, se va a cortar.